Hola queridos amigos, ¿cómo están? Deseamos que Dios les guarde, les bendiga, agradecidos de que estemos comunicados en esta serie Descubriendo al Mesías de las Profecías. Examinamos todo argumento, toda profecía del Antiguo Testamento, pero particularmente el libro de Hebreos, que es el que estamos considerando, tanto en sus ritos, sus símbolos, miramos láminas también, y particularmente dedicamos tiempo a un tema que consideramos esencial de la revelación para los últimos días, el concepto del juicio investigador desde el año 1844. Vamos a continuar con el estudio del libro de Hebreos, recordando, si nos acordamos, que este libro fue escrito durante el primer siglo para llenar un vacío, y es el concepto de Jesús como sacerdote, como sumo sacerdote, con un santuario, no de la tierra, sino el del cielo. Lógicamente hay discusiones, hacemos un muy pequeño repaso de la carta a los Hebreos. Discusiones acerca del origen, quién escribió y el tiempo. Dado que los argumentos que se presentan en la carta dan a entender que se escribió durante el tiempo en que aún se practicaban los ritos, las ofrendas, esto muestra que tuvo que haber sido escrita la carta antes de la destrucción del templo. Esto ocurrió en el año 70 de la era cristiana. Un ejemplo de ello podemos mirarlo. Voy a invitarles a que me acompañen allí en Hebreos. Abrimos pues el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 1, por dar un ejemplo. Aún capítulo 9, versículo 8 al 12, también otro ejemplo. Mírese que se presentan los sacrificios como en tiempo presente cuando se escribe la carta. Esto es antes del año 70. Vamos a mirar. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Noten que aquí no se habla que ya el sistema terminó, como ocurría después de la destrucción de Jerusalén, del año 70. Miremos más todavía. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, pero me preparaste cuerpo. Y esto muestra que había un plan del cielo, de que dejando de lado los sacrificios, ahora Cristo inaugurara con su presencia esta nueva dispensación, el cumplimiento de las profecías mesiánicas y aún de las profecías rituales, como es todo lo relativo a las leyes de los sacrificios, del santuario, de los sacerdotes, etc. Vamos a ver todavía un texto más, dijimos Hebreos 9, versículo 8 en adelante, que muestra que los sacrificios estaban vigentes en el tiempo en que se escribe la carta. Dando el Espíritu Santo a entender con esto, con los 7 versículos anteriores del capítulo 9, que aún no se había manifestado el camino al santuario del cielo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Por eso es que todavía no se abría el camino al cielo, esto es, el camino al santuario del cielo, como vamos a estudiar ahora en el capítulo 10, última parte, cuando Jesús abre el velo con su carne, allí ya entra directamente al santuario del cielo. Pero mientras tanto, no se abría el santuario del cielo, entre tanto el santuario de la tierra estuviera en pie. Es lo que dice el versículo 8. Entre tanto que la primera parte de la tienda estuviese en pie. Lo cual es símbolo para el tiempo presente. Noten, tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas, bebidas, diversas inmersiones, ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas, que entonces ahora ya con la revelación de Cristo y aún desde su muerte en la cruz venía la reforma de las cosas, pero aún no estaba revelado cómo, porque seguían practicando los ritos judíos, ellos no tenían conciencia del Cristo, lo habían rechazado y aún dado muerte,
por lo que continuaban con sus servicios que eran ya inválidos a la presencia de Dios. Pero los santos, los creyentes, seguidores de Cristo, necesitaban tener ese conocimiento de que no fungía más, no servía más el santuario de la tierra, hasta que se escribe la carta a los hebreos. Allí comienza a entenderse que se abrió un camino al cielo, no sirven más los sacrificios que se estaban practicando todavía hasta antes del año 70. Por eso que la carta se torna interesante, redactada antes de la destrucción, porque se habla de sacrificios presentes que se estaban llevando a cabo. Leemos un poquito más la porción de capítulo 9 de Hebreos. Bien, versículo 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el santuario, es decir, en aquel tabernáculo del cielo, habiendo obtenido eterna redención. Bien, esto nos muestra, queridos amigos, la naturaleza de la carta, escrita antes de la destrucción de Jerusalén en el año 70, que aunque quedaba claro para Jesús y aquellos que entendían el mensaje de la tipología entre el santuario israelita y el santuario del cielo, dijimos entre el modelo número 1 y el modelo número 2, que ya comenzaba a funcionar el modelo del cielo, pero había que enseñarlo. Desde que se rasgó el velo de arriba abajo, como cuenta el Evangelio, desde allí deja de ser santo el servicio de la tierra para dar paso al servicio del cielo. Esto lo vamos aprendiendo, queridos amigos, pero con textos sueltos, como aquel de el velo que se rasga de arriba abajo, la profecía de Daniel, capítulo 9, 70 semanas hay para tu pueblo, y entonces enumera cuáles cosas, y al final dice, para ungir al santo de los santos, el santuario del cielo. Al unir todos los textos con la ayuda de Hebreos, se entiende ahora que desde el año 31, a la muerte de Jesús, cuando Jesús dijo, consumado es, se terminó el servicio del santuario de la tierra, comienza a inaugurarse el servicio del cielo. Insisto, había que enseñarlo. Pero aún más, queridos amigos, el libro de Hebreos, cuando aborda estos temas tan importantes de la tipología, la comparación entre los dos modelos, el de la tierra y el del cielo, entre el santuario hecho por Moisés, guiándose por lo que se le mostró en el monte, y el santuario que está en el cielo, descrito en Apocalipsis, con sus correspondencias. Aquí hay sacerdote terrenal, Aarón, allí el sacerdote celestial, Cristo Jesús. Aquí hay corderos a sacrificar, allí Jesús mismo el gran cordero. Aquí los servicios, lugar santo y lugar santísimo, el servicio del tamid diariamente y el día de expiación una vez al año, así también en el cielo. Los servicios que se llevaban a cabo diariamente hasta que la abominación desoladora quita ese continuo servicio, lo arroja por el suelo, una forma de decirlo porque ¿quién puede llegar hasta el cielo? Pero anuló el servicio del cielo. Y entonces en su lugar ponen servicios en la tierra, con vírgenes y santos que intercederán en favor del hombre. Y así como el servicio diario de la tierra luego da paso al Yom Kippur, al día de expiación, aquella ceremonia de los dos chivos, recordamos, el chivo expiatorio y el chivo emisario, aquí también tenemos el servicio diario de Jesús hasta que llega el servicio del juicio, del Yom Kippur del cielo, con la profecía de las 2300 tardes y mañanas, Daniel 8:14, el año 1844, a partir de donde comienza un juicio que no para hasta que se destruya a Satanás. Un juicio, dijimos, que abarcará primeramente a los santos, en primer lugar los santos muertos, luego corresponderá el turno a los santos vivos. Y después de ello, en el milenio, continúa el juicio, pero decimos un juicio de comprobación o verificación del castigo a los malos, en el que los santos participan, porque el texto dice que se abren tronos, se abren los libros y comienza el proceso de juicio, que dura 1000 años. Se juzga a los pecadores, al término del cual baja la santa ciudad del cielo.
se produce en Mateo 25, el juicio de las naciones. Jesús que reúne a todas las naciones, toda la gente que resucita después del milenio, más sus santos que resucitaron antes del milenio. Y a estos últimos les dice, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino. Y a los otros que resucitaron al cabo del milenio, le dice, y vosotros malditos, id al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Nos acordamos de los textos. Y entonces a continuación, el fuego que devora la tierra, consumió la tierra, cuenta así Apocalipsis capítulo 20, versículo 9 en particular. Bien, todo esto lo miramos en Apocalipsis, pero gracias a los modelos del modelo de la tierra, y especialmente los dos chivos, el chivo emisario, el chivo expiatorio primero, y el chivo emisario para Azazel, que representa a Satanás. Bien, son temas fascinantes de la comparación o tipología entre los dos modelos, el santuario de la tierra y el santuario del cielo. Pero el libro de Hebreos abarca más todavía, y es lo que vamos a mirar a continuación. Así que quiero invitarles, queridos amigos, a comenzar a leer la exhortación. Desde el capítulo 7 al comienzo, recuerden, se leyó una exposición del autor, creemos que es Pablo, acerca de Melquisedec, todo el capítulo 7. Capítulo 8, una exposición del sacerdocio de Jesús. Capítulo 9, siguen las exposiciones, esta vez con relación a los sacrificios, junto con el capítulo 10. Pero desde el versículo 19 comienza ya la apelación, el llamado. Recuerden que la carta a los hebreos contiene ambas cosas, una exposición y un llamado. Bien, es típico de los sermones. Así que la carta a los hebreos, bien, válidamente podría llamarse el sermón a los hebreos. Decimos también un detalle importante a tomar en cuenta, que estas cosas las vamos descubriendo mucho tiempo después de los hechos. Es decir, aunque la carta se escribió antes del año 70, hasta que pudo haberse digerido, la carta no fue aceptada universalmente, sino hasta mediados del siglo IV. Estamos hablando de los años 350 aproximadamente, de la era cristiana en la zona de Occidente. En Oriente ya era más conocida la carta, pero en Occidente, hablamos de Europa, la carta fue cuestionada, porque no se sabía quién era el autor, la forma en cómo hablaba, mayormente por causa del autor, no siempre se aceptan las cartas, pero la forma en cómo hablaba, hablando de Jesús como sacerdote, era la única vez en la Biblia, excepto el juramento del Salmo 110:4. Juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote según el orden de Melquisedec, sacerdote para siempre. Un juramento mesiánico, pero que ahora comienza a cumplirse, Jesús sacerdote, gracias a la carta de Hebreos que lo revela. Jesús ya había sido sacerdote desde el año 31 cuando él asciende al cielo. Y entonces toma posesión del lugar santísimo, se inaugura el santuario del cielo. Recordemos que la inauguración comienza en el lugar santísimo, de acuerdo a Éxodo 40. Y luego su oficio diario, siguiendo el modelo de la tierra. O mejor, el de la tierra va a seguir lo que será el modelo del cielo. Y es que el sacerdote oficia diariamente, mañana y tarde. Así también Jesús en el cielo, todo el tiempo intercede por sus santos. Pero luego viene el día de expiación, una vez al año. Así también el día del juicio. Y entonces allí es donde todos tenemos que participar como el primer grupo, el grupo de los santos que serán juzgados. Muertos primero, vivos van después. Bien, dijimos, la carta a los hebreos, o el sermón a los hebreos, contiene casi siempre del capítulo 1 en adelante, exposición y una apelación, un llamado. Y la última porción, la del capítulo 7, contiene una larga exposición. Capítulo 7 arranca con Melquisedec, capítulo 8 con el sacerdocio de Cristo, hemos dicho. Y luego capítulo 10, 19, comienza la apelación, el llamado, que no va a terminar hasta el final del libro. Vamos pues entonces, les invito, leamos el capítulo 10, versículo 19. Desde ahí comienza una apelación, un llamado, que el autor está haciendo, una exhortación a que después de todo lo estudiado,
tomemos parte activa en la propuesta que el autor haga con su carta a los hebreos. Leemos pues entonces Hebreos 10, 19 en adelante. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Aquí siempre queremos hacer una salvedad, queridos amigos, y es que, de paso vamos a pedirle a producción que ponga la versión de la Biblia de Jerusalén. Ahí vamos a ver que difiere. La Biblia Reina Valera 60 pone en Hebreos casi con frecuencia lugar santísimo y no cabe. Porque a la hora de mirar con detalle a dónde entró Jesús, y si decimos lugar santísimo, pero primero tiene que entrar en el lugar santo para luego dar paso al santísimo. Eso es correcto. Pero ocurre que las palabras griegas, de las cuales se traducen en español, lugar santísimo o santuario, lo correcto acá es santuario. Jesús entró en el tabernáculo del cielo, no en alguna parte específica del tabernáculo, que luego sí aparece en Hebreos capítulo 9, 3, específicamente a esa segunda parte se le va a llamar Haya Hagion, Kodesh Kodashim, o lugar santísimo. Allí, obviamente, seguro, pero en el resto de los textos, son 10 de Hebreos, casi siempre significa santuario. Miremos pues entonces, vamos a estudiar la versión de la Biblia de Jerusalén. Dijimos, fíjese, capítulo 10, 19, la versión católica de la Biblia de Jerusalén. Teniendo pues, hermanos, plena seguridad para entrar en el santuario. Noten, nuestra Reina Valera dice lugar santísimo, pero la traducción correcta es esta. Un santuario que hay en el cielo, en virtud de la sangre de Jesús, por este camino nuevo y vivo, inaugurado por Él, para nosotros, a través del velo. Allí el velo se abrió y entró. ¿Pero cuál es ese velo? Es su propia carne. Noten, si alguien dice, ¿habrá velo en el cielo? O no hay velo, porque en la tierra lo había para separar los dos departamentos. Aquí lo que el autor nos está diciendo, a través de su carne enfrentó a Dios. Allí corrió el velo del Santísimo y enfrentó a Dios. Su cuerpo. Una ilustración preciosa para decir que si así como el velo tapaba, acordémonos, al sacerdote que oficiaba en el santo, él podía llegar hasta el velo. Allí el velo dividía entre el altar de la oración de este lado, del lugar santo, y el cofre de los 10 mandamientos del otro lado, el arca con las tablas del pacto. Y un velo que había en el medio que no se podía mover, excepto en el día de la expiación, en el cual el sumo sacerdote, el jefe de los sacerdotes, él tenía la tarea, la obligación de correr ese velo y se convertía todo en un solo departamento. Hasta ese momento siempre había un velo. En el caso de Jesús, Él enfrenta el lugar santísimo del Padre, donde allí se simboliza en la tierra con el arca de los 10 mandamientos, ángeles labrados a martillo de oro, que están ellos enfrentados. Habremos visto ya la figura, las dos alas que se topan y que crea un hueco por medio del cual se oye la voz de Dios. Y Dios allí habla, Shekinah se llama ese espacio, y debajo del cual, allí está el asiento propiciatorio, y debajo del cual los 10 mandamientos. En otras palabras, Dios se sienta sobre los 10 mandamientos. Si alguien intenta cambiar los mandamientos de Dios, amigos, como ha pasado con el segundo mandamiento, según el catecismo romano, que lo eliminaron, o el cuarto mandamiento del descanso del sábado, que fue cambiado por los preceptos, el segundo acerca de las imágenes. Si alguien intenta modificar los mandamientos del cielo, le está moviendo el piso a Dios, moviéndole la silla para que Dios se caiga. Eso es blasfemo, queridos amigos. ¿Se entiende? Voy a invitarles a que me acompañen a leer Éxodo capítulo 25, versículo 8 y versículo 40 también. Miramos algunos textos. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Mira, hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Así que ese modelo que se le mostró a Moisés para que él pudiera oficiar, un modelo que se le mostró en el cielo y él tenía que trabajarlo en la tierra. Bien, ese santuario, queridos amigos, representa adecuadamente la morada de Dios
el templo del cielo, del cual aquí en la tierra se hizo una copia. Pero vamos a mirar todavía un poquito más. Voy a invitarles a que me acompañen también, capítulo 25. Vamos a ver varios textos de Éxodo. Capítulo 25, versículo 9 y versículo 22. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo, el diseño de todos los utensilios, así lo vas a hacer. Y versículo 22. Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio. Eso es la Shekinah. De entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio. Todo lo que yo te mande para los hijos de Israel. Notamos, esa es la Shekinah. Allí dice, yo me declararé, yo te voy a hablar. Allí, en ese hueco, donde se juntan las alas de los ángeles mirando hacia abajo. Allí está la tapa. Desde ahí yo me voy a declarar. Por eso decimos, amigos, allí está la morada de Dios. Como que Él se sienta sobre su trono. El trono va a ser el cofre, la silla, allí la tapa donde Él se sienta, y entonces su asiento, su silla, son las 2 tablas de los 10 mandamientos. Cuidado con que alguien le mueva los mandamientos a Dios. ¿Entendemos? Ese es el significado que aprendemos, y les invito otra vez a leer Éxodo 25, 22, el valor de la Shekinah. Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Bien, amigos, vamos otra vez a Hebreos capítulo 11, 19. Estábamos hablando del velo, que es la carne de Cristo. Allí, con su carne, penetró el santuario. Lógicamente hay un velo allí que separa. De hecho, así lo menciona Apocalipsis capítulo 4, luego de que en los capítulos 2 y 3 se muestra a Jesús moviéndose entre los candeleros que estaban en el santuario de la tierra, en el lugar santo. Ahora se abre una puerta y entra a un nuevo lugar donde está Dios, lo que diríamos el lugar santísimo. Esto aparece en Apocalipsis 4:1. Hay una puerta. Aquí se nos va a decir que ese velo o esa puerta es la propia carne de Jesús, dándole importancia, amigos, que Él penetró el santuario para encontrarse con Dios. Leamos pues otra vez Hebreos capítulo 10, versículo 19. 10, 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el santuario, recuerden que estábamos leyendo la Biblia de Jerusalén, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Aquí, amigos, vamos a ir comentando estos textos. Varios se van a referir a los sacrificios todavía. Prácticamente completamos lo esencial de la descripción de los rituales del santuario israelita, para luego dar nuevas instrucciones. Ya el apóstol Pablo va a hablar en otros términos a los cristianos que leen la carta. Pero aquí, fíjense, amigos, el apóstol, el autor de la carta, habla del bautismo, lavados con agua pura. A ver, vamos a mirar. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia. Noten el lavamiento primero de la mente y lavados los cuerpos, y ahora viene la segunda parte, lavados los cuerpos con agua pura. En verdad, a través del bautismo se produce ese doble lavamiento. ¿Dónde aparece esto? En San Juan, capítulo 3, el diálogo tenido entre Jesús y Nicodemo. Les invito a que miremos San Juan 3, versículo 3, luego el 5, en adelante, muestra a Jesús, hablando a Nicodemo, que tenía que nacer de nuevo, nacer de agua
y nacer en su conciencia, nacer del Espíritu. Ambas cosas. Miremos. Responde Jesús a Nicodemo, le dice, de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Otra vez Jesús habla, de cierto te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Versículo 8. En ese diálogo llega el maestro a dar esta ilustración. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del viento. La palabra griega y aún aramea es idéntica en ambos casos. Esto significa que ruach, se dice en hebreo, significa tanto espíritu como viento. Y la palabra griega, que es la que se escribió la carta de Juan, es pneuma, de ahí viene neumático. Significa también ambas cosas, espíritu y viento. Así que permítame leer el texto, vamos a leerlo con la pronunciación hebrea. El ruach, o sea viento, sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del ruach. ¿Se entiende, no? Es decir, la misma palabra significa ambas cosas. Esto muestra, queridos amigos, que ese nacimiento de la mente, del espíritu, tal como Jesús lo describe, el viento sopla como quiere y tú oyes su sonido, pero no sabes de dónde procede, a dónde va, cuándo empieza, a dónde te va a llevar, pero tú lo sientes. Así ocurre, queridos amigos y hermanos, con el nacimiento espiritual. Se produce algo en el corazón, cosas que no las podemos explicar, pero hay ciertas evidencias que son palpables. Una de ellas, la persona que nace en la cabeza, ama ahora lo que antes aborrecía. Antes, pues, odiaba que hablaran de religión. Él aborrecía que se hablaran de los mandamientos. No hagas esto, no me hables, no quiero saber nada. Aborrezco esas cosas. Hoy las ama, las disfruta. Y al revés, aborrece hoy lo que antes amaba. Cuando cometía pecados y andaba en tren de locuras, haciendo una cosa incorrecta tras otra. Eso él lo amaba, le apasionaba. Hoy se avergüenza y lo aborrece. Notamos un cambio. Bien, esa es la obra del nacimiento del ruaj, como el viento. ¿Me dejan que lo ilustre? Así como suelen aparecer por estas tierras fuertes huracanes y se les dan nombre, especialmente cuando llega el tiempo de huracanes en sucesión, uno tras otro, que hay que ponerle nombres y se aprovechan de poner las letras del alfabeto. A, Alberto, B, Beto, etc. Nombres masculinos, luego vienen los nombres femeninos. En alguna época fueron tantos que hubo que recurrir ahora a nuevas letras, letras de origen griego, alfa, beta, gamma, etc., para darles nombre a este fenómeno de los huracanes. Bien, viene un huracán y arrasa. Así el Espíritu Santo, amigos, como el viento, arrasa. Si tú sales afuera, te lleva. Así deberíamos hacer nosotros. Que nos lleve el Espíritu, que nos empuje, para que tengamos pasión por las cosas del Señor. Pero a la más de las veces algunos nos recluimos y el viento, el huracán, pasa por fuera o por cerca de nosotros o enfrente de nosotros. Y queremos no arriesgarnos para cuidar la reputación. ¿Qué dirán de mí si me ven haciendo estas cosas? Que soy un loco fanático, un exaltado. No, amigos, el Espíritu Santo toca los corazones para que hagamos las cosas. Habrá que repartir volantes, habrá que repartirlos. Habrá que tocar puertas, habrá que hacerlo. Habrá que llamar por teléfono a las personas, llamémoslas. Es el Espíritu Santo el que empuja a hacer las cosas. ¿Notamos? Bien, así como el nacimiento de la mente, del Espíritu, es el nacimiento del agua. Otra vez volvemos a Hebreos capítulo 10, estábamos leyendo allí, avanzando ahora a los siguientes versículos. Leemos todavía quizás el versículo
Bueno, seguimos, es Hebreos 10, recordemos. Hebreos 10, estamos mirando ese capítulo, ya vamos a llegar al 11. Bien, ¿cómo leemos bien acá? Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Esto es el bautismo que trae ese doble nacimiento. El bautismo es la confirmación externa mediante sepultamiento de agua para que empecemos una nueva vida con limpia conciencia, y allí entonces esto indica que el nacimiento del Espíritu ya tuvo que haber operado. Les digo, amigos, muchas veces ambos nacimientos, el del agua y el del Espíritu, no siempre van juntos, simultáneos. Hay quienes nacen del Espíritu e inmediatamente dicen allí a su iglesia: hermano, me quiere bautizar. ¿Cuándo puede ser? Hermano, vamos a ver la fecha, usted se bautiza. ¿Por qué? Porque aquí en la conciencia hay cambios. Pero a veces pasa al revés. Personas que a veces puede pasar con los jovencitos, nacen del agua, pero aquí todavía está verde. Con el tiempo van entendiendo y van modificando y cambiando para que nazcan de la mente también. Pero ambas cosas tienen que ir juntas: el nacimiento del agua y el nacimiento del Espíritu, tal como Jesús se lo enseñó a Nicodemo y como estamos leyendo aquí en el texto de Hebreos 10, 22. Otra vez leemos la última vez, 10, 22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Versículo 23. Mantengamos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Sin fluctuar, pero a veces, queridos amigos, fluctuamos. A veces nos enteramos, quizás tristemente, cuando hermanos que militaban por años, de buenas a primera, algo pasó y dejaron de asistir a la iglesia. O en algunos casos, aunque ya no asisten a la iglesia, tal vez conservan su fervor en la lectura bíblica, también la abandonan. Abandonan sus oraciones. ¿Saben? Conocí el caso de algún colega pastor. Algo pasó en su hogar. Llevaba muchos años de matrimonio. Tenía sus hijos promedio 20 años. Y conoció a una hermana a la cual yo bauticé. Y el hombre se cambió. Me sentí muy triste. Me llamaron por teléfono. Pastor, ¿usted puede hablar? Claro que sí. Busqué hablar, él no me atendió. Con ella sí me atendió. ¿Qué pasó? Él tiene un hogar, esposa, hijos, pero el hombre perdió la cabeza. Leo otra vez el texto, amigo. Nunca perdamos la cabeza, no fluctuemos. Aparece una tentación, ¡ay, la voy a tomar la tentación porque si no la tomo ahora la pierdo para siempre! ¡No! Otra vez el texto, versículo 23. Mantengamos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. No estemos con que vamos y venimos, que hoy sí soy fuego firme, pero acontece una prueba, me volteó por el suelo y allí caigo, o en depresión, en tristeza, o en alguna práctica pecaminosa. Puede pasar. Como dijera el apóstol Pablo, el que piensa estar firme, mire que no caiga. No juzgue a los demás, júzguese a sí mismo, mírese a sí mismo. Manténgase firme. Amigos, tenemos que luchar con esto. Que a veces las pruebas pueden ser demasiado severas. Le pasó a Job. Tan severas que arrasó con todo lo que tenía. Sus hijos fueron destruidos, su hacienda, sus criados, sus posesiones, sus animales, todo fue destruido. Aún la esposa, que no fue tocada, se cansó cuando vio al marido llagado hasta la médula, con una sarna pestilente que se rascaba. Toda la ira divina cayó sobre él. Era lo que los amigos suponían. Job, confiesa tu pecado, porque tú eres un pecador. Y Job era inocente en todo sentido. ¿Notamos? Y sin embargo, Job se mantuvo firme, sin fluctuar, la profesión de su fe,
porque fiel es Dios que promete. Amigos, no dudemos. ¿Cuántas veces podemos atravesar alguna prueba y comenzar a cavilar? ¿Será que Dios realmente me ama? ¿Existe Dios? Yo escucho tan hermosas historias de otros que les acontecen, pero a mí una desgracia tras otra, tras otra. ¿Qué ocurre cuando hay personas que allí en su seno de familia comienzan a perderse sus seres amados? Que pierden los padres. Conozco el caso de alguien, perdió sus padres, perdió el marido y perdió los parientes más allegados hasta quedar prácticamente sola esta persona. Y sin embargo, mantiene su fe. Otros dudaríamos, porque creeríamos como que Dios nos abandonó. Por eso el texto, amigos. ¿Saben? Suena bonito al leerlo, pero cuando somos sacudidos, allí se prueba la naturaleza de nuestra fe. Como decimos, cuando están las aguas quietas, qué bonito, cómo todos nos comportamos. Y entonces allí miramos a los hermanos, las aguas están tranquilas, podemos caminar allí por sobre ellas. Pero cuando se agitan las aguas, se sacude la tierra y alguno trastabilla y está inseguro, yo no quiero caminar, y se aparta, se aleja. Cuando están las aguas encrespadas, ¿cuántas veces dudamos? ¿Está Dios acá? Miren cómo reza 1 de Corintios capítulo 11, versículo 19. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, problemas, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Es necesario que haya situaciones enojosas entre ustedes, desventuras, disensiones, problemas, para que entonces aparezcan los que son aprobados. Porque cuando está todo tranquilo, amigos, todos somos buenos y todos parecemos aprobados. Pero cuando se agitan las aguas, allí se manifiestan realmente los que son siervos del Señor. Aquellos que aman a Dios, que confían en su gracia, que piden fuerzas para superar el drama que están atravesando. Eso nos lo enseñan las historias del Antiguo Testamento. Cuántos santos sufrieron y perseveraron hasta que finalmente apareció la remuneración, el pago. ¿Cómo pasó con Job? Seguimos más leyendo todavía. Estamos en Hebreos capítulo 10. Versículo 24. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Les cuento, queridos amigos, hermanos que estamos escuchando, hoy tuvimos una reunión donde hubo que evaluar si continuamos reuniéndonos con la iglesia abierta, como el presidente Trump había ya ordenado semanas atrás, pero debido a un rebrote de plaga que tenemos aquí en estas alturas de Los Ángeles y California, entonces la orden del gobernador es contraria. Cierren todo y vuélvanse otra vez a la cuarentena, a la reclusión con la máscara y la distancia social. Y entonces allí la discusión que tuvimos, amable entre los hermanos, ¿qué hacemos? Y finalmente el acuerdo fue, cerramos, pero abrimos la iglesia digital. Y estamos en eso, amigos. A ver, ¿cómo lo hacemos? Hermanos que ya lo están haciendo. No dejando de congregarnos, ¿no decía el texto así? Al estar comunicados unos con otros, mis queridos hermanos, allí podemos estimularnos, pero estar congregados, quizás no físicamente, pero dijimos digitalmente, a través de los recursos que nos dan la actual tecnología cibernética, software, allí Zoom, por ejemplo, a través del celular, plataformas que permiten que estemos comunicados unos con otros, no importando la distancia, e incluso hasta en la comodidad del propio hogar. Allí se han mostrado notables ejemplos de gente que aún
continúan dando clases, lo que ocurre, por ejemplo, en algunas instituciones, que a pesar de que prevalece la cuarentena y los jóvenes no pueden asistir físicamente a una escuela, pero sí pueden asistir a una escuela virtual, una creada en el espacio cibernético, a través del celular. Allí se oye al profesor que enseña, el alumno que está escuchando, más el otro, todos conectados con un celular o una computadora, no dejando de congregarnos, hasta incluso el lujo de producir música. Cuando aquí de este domicilio con su celular ya está dispuesto con el violín, listo para tocar. El otro en otro domicilio listo con la trompeta. Y así sucesivamente, hasta que comienza la música y amigos, la armonía. ¡Qué precioso! Ni que estuvieran todos presentes físicamente. Es decir, no hay límite al ingenio humano, a la capacidad creativa de hacer algo en que podamos disfrutarlo, en este caso, estar juntos, aunque sea virtualmente. Así el texto bíblico dice, esténse juntos, no dejen de congregarse para estimularse mutuamente a las buenas obras y al amor. Amigos, cuando uno deja de congregarse, comenzamos a apagarnos. ¿No ocurre eso con el brasero? Cuando llegan los días fríos, allí en la zona donde se usa este brasero, y entonces le echamos los carbones allí para que se queme y dé calor. Pero aquí que al tirar el carbón hay una cantidad y uno de ellos se cae, no nos dimos cuenta y siguen quemándose hasta que el calor avanza, se pone bonito, pero el carboncito que se cayó se va apagando porque no recibe calor de sus compañeros. Así ocurre, queridos amigos, en la vida real. Cuando uno se separa de los compañeros, se va secando, porque no recibe estímulo, no recibe contacto, aliento, ánimo, exhortación, amonestación. A través de la palabra de Dios nos exhortamos mutuamente. Nos decimos, hermanos, vamos a escuchar, leamos, a ver hermano, usted, lea el texto bíblico. Insistimos en forma digital, es decir, virtual. Y allí se lee el texto bíblico. Qué bonito, queridos amigos. Que nada nos pare para reunirnos. Yo alguna vez les conté una experiencia de una lectura que tuve de los tiempos del comunismo allá en Rusia, que impedían las reuniones físicas. En ese tiempo no había nada de cuarentena ni nada por el estilo. Y este pastor se las ingeniaba para tener a toda la gente reunida consigo. ¿Y de qué modo lo hacía? Él vendía su gallo en un mercado público allá en Rusia, la capital. Estaba prohibida las reuniones religiosas, las iglesias cerradas. Pero este pastor se las ingeniaba. Él llevaba su gallo en el mercado público y ofrecía el gallo. Pero esto es un detalle interesante, es que lo ofrecía a muy alto precio. Pasaba la policía vigilando y había quienes le decían, señor, si usted quiere vender su gallo, no lo puede vender tan caro. El que lo quiera, aquí está, este es el precio, altísimo precio. Mi gallo eso lo vale. Y la gente venía para consultar el precio, ignorando los policías primeramente y mucha gente, que era una treta del pastor de atraer a su congregación con la excusa del gallo caro. Él no lo iba a vender, era su herramienta para irse a la plaza y que vengan los hermanos a escuchar las instrucciones del pastor, sus exhortaciones, sus lecturas bíblicas, con la excusa de que estaban reunidos todos preguntando por el precio del gallo. ¿Notamos? Medios ingeniosos para hacer que nos reunamos. A ver, otra vez leamos el texto, queridos amigos, de Hebreos capítulo 10, versículo 24-25. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Hay una experiencia en el libro de Jueces, en el capítulo 6, en que Gedeón va a ser el héroe que libertará al pueblo
muy castigado, muy lastimado por los madianitas con sus asaltos, gente fascinerosa que robaba los cultivos y los ganados, que no les permitía forjarse herramientas de trabajo. Eran perversos estos madianitas. Pero el texto nos cuenta que muchos de los israelitas que sufrían estos despojos se pasaron al bando de los madianitas para vivir lo más tranquilos posible. Y esto significaba participar de los cultos idolátricos de esta gente extraña al pueblo de Dios. Pero cuando Gedeón comienza a actuar por el poder del Espíritu Santo y se oye el poder del Señor, muchos israelitas se pliegan a Gedeón, y también de aquellos, diríamos traidores, de aquellos que se pasaron al bando de los enemigos, vienen acá porque ven que está el poder de Dios en su pueblo. Bueno, amigos, hoy pasa mucho de esto. Dios quiere que nos congreguemos, pero hay quienes están con el mundo hasta que ven el poder de Dios. Dios va a mostrar su gracia y su poder, obras de sanidad, obras que impacten el corazón. Y mucha gente va a despertar de su letargo, que habiendo sido cristianos, pero se pasaron a vivir como el mundo, y allí despiertan para retornar. Quiere el Señor que nunca sea tarde para esa gente. Pero ¿por qué actuar de esa manera? ¿Por qué no acompañar a Dios desde ahora, desde las malas, podemos decir? Para que cuando vengan las buenas, también allí estemos con el Señor. Dios quiere que siempre estemos comunicados, sea por teléfono, por texto, por carta, que los hermanos todos nos veamos unos a otros, y especialmente aquellos que pueden hacerlo. Hay quienes sienten la vocación, el llamado, de decir, voy a hacer una llamadita, a ver cómo está mi hermano. Algunos tienen tiempo para hacerlo, otros no. Pero quienes lo tengan en su corazón, utilicen los dones para ello. Hay hermanos que utilizarán otros dones, tal vez no necesariamente que estén o tocando puertas o llamando por teléfono. Tienen otras habilidades, como es organizar, como es aún presentar los mensajes, estudiar y hablarlos. Y otros que dicen, yo entiendo, no quiero hablar, no me siento bien, pero dígame a quién puedo visitar. O denme un teléfono, o un número, ya inmediatamente llamo y concierto una entrevista, allí voy a visitar. Notamos, entre todos compartimos los dones espirituales. Pero ¿qué dice el texto que hemos leído? Estimulémonos a las buenas obras y al amor. Y entre tanto que se dice que el Señor viene, no dejemos de congregarnos. Una vez más, leemos Hebreos 10:25. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. Pregunto, queridos amigos, ¿estamos viendo de corazón que la venida del Señor se acerca? Saben, por ahí aparecen algunos escritores prominentes, religiosos, que confunden el ánimo de los hermanos diciendo, plagas las hubo siempre. Esto del coronavirus y consecuente cuarentena y amenaza de una vacunación obligatoria no difiere de las otras pandemias. Así que, ¿quién sabe si estamos para el tiempo del fin o vendrán más plagas? Amigos, no podemos hablar así. No le restemos, no le robemos al hombre la sensación de la inminencia del Señor. A veces con palabras podemos confundir y aún desanimar a aquel hermano que está expectante y que el Señor quiere que siempre tengamos el sentido de urgencia. El Señor ya viene, pero y dame una pista. Mira lo que está pasando. Ok, pero a ver cómo tú lo miras. ¿Cómo que qué lo miro? Fíjate, se está gestando un nuevo imperio mundial donde se quiere imponer a fuerzas los cánones y preceptos de ellos contra las libertades personales. Amigos, a la hora de estudiar las cosas que están ocurriendo, el Señor quiere que abramos los ojos para que podamos discernir todas estas cosas que están pasando. Y como dice el texto, entre tanto que veis que el día se acerca, exhórtense, exhórtense. Y eso queremos hacer con ustedes. Despertémonos, hermanos. Jesús viene pronto. Levantemos el corazón en alabanza. Miren cómo lo va a decir el Señor Jesús
en Lucas capítulo 21, tanto el versículo 11 como el versículo 18, al hablar de las plagas y calamidades que debían ocurrir. Versículo 11. En el 18, no perdamos el buen humor, el buen genio, más bien erguir la cabeza con gratitud, con alegría. Ya viene el rescate. Sí, amigos, ya viene el rescate. El Señor viene a buscarnos. Pero leamos pues entonces Lucas 21, versículo 11 primeramente. Y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias. ¿El coronavirus? Claro que sí. Y habrá terror y grandes señales del cielo. Todavía eso está por verse. Y versículo 18. Pero ni aun un cabello de vuestra cabeza perecerá. Y el versículo 28. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Este es el llamado que nos da el Señor. Vamos pues entonces a mirar los pocos textos más que nos quedan de Hebreos capítulo 10. Miramos los siguientes, versículo 26. Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Esto es cuando ya no nos impresiona más, porque la primera vez nos impresionó, aceptamos, pero al poco tiempo abandonamos. Y ahora, ¿qué más va a hacer Dios para despertar la conciencia? El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual Él fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Así, queridos amigos, estamos ya casi para terminar el capítulo 10. Vamos a completar lo que queda, pero pensando en estas palabras que son de advertencia. Cuidado con caer en esas manos del Señor en una expectación de juicio. No, esto es cuando abandonamos. No abandonemos, perseveremos, aguantemos hasta el final. Dios ama a sus hijos, les exhorta, aguanten, perseveren, la paciencia de los santos. Ya el Señor Jesús baja del cielo. Soportemos las pruebas que estén para venir y exhortémonos mutuamente, apoyémonos. Al que está decaído, démosle aliento. Al que se cayó, levantémoslo y hagamos buenas obras unos con otros. Y el Señor del cielo observa para dar el premio oportuno cuando fuere tiempo. Queridos amigos, les exhortamos que Dios les bendiga y nos miraremos en la siguiente emisión estudiando más acerca de Jesús y las profecías mesiánicas. Que Dios les bendiga. Amén.